Buen día familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy domingo 20 de diciembre, estamos a pocos días de la Navidad y de terminar este año también, un año un poco difícil para muchas personas en diferentes partes del mundo, pero por la gracia y fidelidad de Dios estamos aquí, por sus misericordias, estamos disfrutando de un nuevo día y tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo más de las Escrituras. Durante varias semanas estamos tratando, viendo diferentes hombres de la Biblia, mujeres también hemos estado estudiando diferentes personajes que nos ayudan muchísimo a madurar nuestra fe, a crecer en nuestro cristianismo, a aprender mucho de lo que Dios hizo a través de estos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que tuvieron la oportunidad de servir a Dios y lo hicieron de una manera increíble. Cuando consideramos diferentes personajes de las Escrituras, nunca podemos pasar por alto, pues, a David, al hombre conforme al corazón de Dios. Es así que el día de hoy empezamos por quizá unas 3, 4 semanas a considerar la vida de David, aquel hombre que fue levantado muy en alto, el dulce cantor de Israel, aquel hombre considerado en las Escrituras como el hombre conforme al corazón de Dios. Empezamos hoy a considerar pues la vida de David, el rey conforme al corazón de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, aquel hombre que Dios sacó detrás de las ovejas y lo puso muy, muy en alto. Acompáñame a orar, por favor, para empezar a ver la biografía de David, el rey conforme al corazón de Dios. Padre, te damos muchísimas gracias por darnos la bendición el día de hoy de poder aprender más de tu palabra, de escudriñar de ella y de poder, Señor, tomar el consejo que tú quieras para nuestras vidas. Yo te pido, Dios, unjas mis labios con tu Santo Espíritu y que seas tú a través de mí hablando a cada uno de nosotros, Señor. A través de la vida de David queremos aprender muchas cosas útiles para nuestras vidas, Señor, y queremos realmente disponer nuestro corazón, nuestros oídos espirituales hacia ti, Padre. Danos entendimiento, danos sabiduría, danos, Dios, de tu palabra, te pedimos el día de hoy, para tu gloria y para tu honra, Padre. Oramos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. La historia de David empieza pues ahí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16. El pueblo de Israel había hablado con Samuel, el profeta, y le había dicho: ¿sabes qué? Constitúyenos un rey que vaya delante de nosotros para que pelee nuestras batallas. Queremos que vaya un rey delante de nosotros a la guerra. Y es así que Dios le habla a Samuel y le dice: ¿sabes qué, Samuel? El pueblo quiere un rey humano. Ellos me han desechado a mí. Tú no estés triste, tú no te preocupes por todo lo que está pasando. Samuel se sentía rechazado. Samuel se sentía muy triste porque él asumía que el pueblo le había rechazado. Dios le dice: no te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado a mí. Me han dejado a mí y ellos están buscando un hombre que vaya delante de ellos. Pues vamos a darle lo que ellos quieren. Dios pues les dio lo que el pueblo quería. Dios les dio un rey conforme a su corazón. No al corazón de Dios, sino al corazón del pueblo. Dios le dio a Saúl. Pero Dios le advirtió al pueblo a través de Samuel cómo sería ese rey. Dios le dijo que ese rey no sería un rey amable con ellos. Dios les dijo que ese rey no sería un rey que pensaría en ellos. Y a ellos no les importó nada. Ellos dijeron: no nos importa cómo sea ese rey, igual lo queremos. Dios les dio pues a Saúl, el primer rey de Israel. Saúl le falló al Señor. Saúl hizo cosas que no debía de hacer. En Primera de Samuel 15 vemos que Saúl es desechado y Dios le quita del trono por haber desobedecido deliberadamente pues a su mandato. Puedes leer la historia ahí en Primera de Samuel 15. Esto que pasó en la vida de Saúl puso triste también a Samuel. Samuel había tenido un afecto especial también hacia Saúl. Samuel lloró a Saúl. Y en ese tiempo de dificultad en la vida de Samuel, en ese tiempo donde Dios había desechado a Saúl, Dios no iba a dejar sin un líder a su pueblo. Y es así que Dios usó esta oportunidad para realizar lo que había dicho ya cientos de años atrás, desde el libro de Deuteronomio, que Dios levantaría entre su pueblo un rey, y este rey sería David. Empecemos nuestra historia en Primera de Samuel, capítulo 16. Verso 1 dice: dijo Jehová a Samuel:
¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Verso 5. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Verso 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este Jehová ha escogido. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Los primeros 10 versículos del capítulo 16 del libro de Samuel nos muestran pues el deseo de Dios de suplir ahora un rey para su pueblo. Es así que Dios exhorta a Samuel y le dice, Samuel, basta ya de llorar. ¿Sabes qué? Ya no necesitas seguir llorando. ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Yo lo he desechado. ¿Sabes qué? Es tiempo de enjugarte esas lágrimas, de secarlas e ir en pos de lo que yo quiero que tú hagas. Es así que Dios le comisiona al profeta y le dice, ¿sabes qué? Necesitas ir a Belén. A Belén, sí. Necesitas ir a Belén, a esa pequeña aldea de donde eran Ruth y Boaz. Necesitas ir ahí. ¿Sabes por qué? Porque ahí hay un hombre, Isaí, el cual tiene un hijo, y de sus hijos yo me he provisto rey. Ahora, podemos decir esto, número uno, en este día. David fue la provisión perfecta de Dios para Israel. Recuerda, David fue la provisión perfecta de Dios para Israel. El pueblo no eligió a David. Dios dio al pueblo a David. El pueblo pidió un rey, teniendo pues lo que pidieron fue Saúl. Ahora, cuando el pueblo no pide, es cuando Dios les da. Dios fue la provisión perfecta, David fue la provisión perfecta de Dios para Israel. David fue la provisión perfecta de Dios para Israel. Dios le está diciendo a Samuel, ¿sabes qué? Te voy a enviar a Belén, este pequeño pueblo, esta aldea quizá insignificante, con poco valor, pero sabes que allí yo he estado trabajando secretamente. He trabajado años atrás a través de la vida de Ruth, de Boaz, de Obed y de Isaí, y aquí está mi provisión perfecta para mi pueblo. Mi provisión perfecta para mi pueblo es un hombre conforme a mi corazón. Ahora es interesante. Dios le anima a ir a Samuel y Samuel tiene una duda y le pregunta al Señor, ¿cómo iré? ¿Sabes qué? Tengo un poco de temor. Si Saúl se entera que yo voy y voy a hacer esto, de cierto me va a matar. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto. Dile que vas a ir a ofrecer sacrificio. Dios no le está guiando a Samuel a mentir en ninguna manera. Vemos que lo que Dios le dice es exactamente lo que va a pasar. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Ve a Belén y dile a Isaí que has venido a ofrecer sacrificio. Invítale a ofrecer sacrificio y yo te voy a enseñar ahí lo que has de hacer, ¿ok? Y tú me vas a ungir, presta atención Samuel, tú me vas a ungir al que yo exactamente te dijere. Entonces el verso 4 nos dice que Samuel hizo como Jehová le dijo, fue a Belén, llegó a Belén, los ancianos de la ciudad le hacen una pregunta interesante a Samuel. La pregunta es, hey Samuel, ¿tu venida es pacífica aquí? ¿Vienes en paz? ¿Vienes en paz? Ahora, si tú lees el capítulo 15 como contexto a nuestra historia,
te vas a dar cuenta que cuando Saúl es desechado por Dios para ser rey sobre Israel, Dios desecha a Saúl porque él fue desobediente. Dios le pidió a Saúl que exterminara al rey Amalek y todo lo que él tenía. Agag era el rey de Amalek y Saúl desobedeció. Y lo que hizo Samuel fue tomar al rey Agag y con su espada lo dice que lo cortó en pedazos. Entonces la gente sabía pues que Samuel era un hombre decidido, también valiente y obediente sobre todo. La gente se preguntaba, ¿qué hace este profeta aquí? Acaba de matar al rey Agag. Y entonces estaban un poco nerviosos y por eso le preguntan, ¿es pacífica tu venida? Samuel responde y le dice, sí, he venido a ofrecer sacrificio a Jehová. Y le dice, ok, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, y invita a Isaí y a sus hijos al sacrificio. Y sucede esto en el versículo 6, dice que cuando vinieron los hijos de Isaí al sacrificio, Samuel vio al hijo mayor de Isaí, a Eliab, y él hace un juicio rápido. Él emite un juicio rápido. Recuerda, nosotros somos muy rápidos para emitir juicio. Y lo que hizo Samuel es lo que muchas veces nosotros hacemos. Samuel dijo, ¿sabes qué? De cierto, delante de Jehová está su ungido. Samuel se dejó impresionar por la apariencia de Eliab. Dios le responde a Samuel y le dice, ¿sabes qué? Verso 7, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel está impactado por Eliab, Samuel está impactado por su altura, Samuel está impactado por su apariencia, y Dios le corrige a Samuel. ¿Sabes qué, Samuel? Cuán equivocado estás. No hagas lo que todos hacen. No sigas la corriente de este mundo. Quizá Dios nos está ministrando el día de hoy a través de estas palabras. Hey, deja de emitir juicios tan rápidamente. Deja de juzgar por las apariencias. Dios no mira así. Dios vio en David un corazón conforme al suyo. Dios no se dejó impresionar por la apariencia de Eliab, de Abinadab o de Sama, los tres primeros hijos de Isaí. El verso 8 dice que llamó Isaí a Abinadab, el segundo hijo, lo hizo pasar delante de Samuel y Dios le dijo, ¿sabes qué? Tampoco a este es. Samuel dice, no, ya no me quiero equivocar, Dios no ha elegido a este. Viene el tercero, es Sama, y tampoco ha elegido Jehová a este. Ya no quería equivocarse pues Samuel dando un juicio rápido. Dice que Isaí hizo pasar 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo que ninguno de ellos Dios había elegido. Ahora, es interesante, Samuel está en Belén. Samuel ha invitado a Isaí y a sus hijos al sacrificio. Iban a ofrecer sacrificios, una ofrenda de paz, y Isaí se acerca con 7 de sus hijos. Dios le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a decir quién es exactamente al que yo he elegido. Uno a uno empiezan a pasar y Dios dice, este no, tampoco este, tampoco aquel, tampoco, menos él. 7 han pasado y Samuel no está decepcionado, no está preocupado, porque Dios ya le había dicho algo claro. Dios le había dicho, de sus hijos me he provisto rey. Entonces Samuel hace una pregunta lógica de acuerdo a lo que Dios ya le había dicho. Verso 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cordero del aceite, y el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de los hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. Samuel ha hecho una pregunta interesante a Isaí. Hey, has hecho pasar a 7 de tus hijos. ¿Hay uno más?
necesita haber uno más. Yo estoy seguro que Dios no se equivoca. Es lo que está diciendo probablemente Samuel a Isaí. Entonces Isaí le responde, bueno, sí, queda el menor y apacienta las ovejas. Es interesante que Isaí no había considerado a David al sacrificio. Es interesante que Isaí ni siquiera hace mención del nombre de David. Ahora, ¿dónde estaba David? ¿Dónde estaba David cuando fue llamado para ser ungido? ¿Dónde estaba David cuando fue invitado al sacrificio? ¿Dónde estaba David en este momento? En este momento dice el texto que David estaba apacentando las ovejas. David estaba apacentando las ovejas. ¿Sabes qué? Cuando David fue llamado, David se encontraba haciendo su trabajo. David estaba haciendo una tarea especial. David estaba apacentando las ovejas de su padre. Muy interesantemente, Dios llama a sus siervos en el momento que sus siervos ni siquiera lo imaginan. Muchos están enfocados en hacer su vida normal. Muchos de sus siervos están haciendo o cumpliendo una tarea específica. Si tú recuerdas el llamado de los apóstoles, cada uno de ellos estaba tirando sus redes. Cuando tú ves el llamado de Moisés, estaba apacentando las ovejas de Jetro. Cuando tú ves el llamado de Abraham, estaba en Ur de los Caldeos viviendo una vida normal, común y corriente. Y Dios llamó a aquellos hombres. Cuando vimos la historia de Gedeón, él estaba trillando el trigo y listo para esconderse porque los madianitas venían. Dios llama a aquellas personas que están enfocadas en una labor específica, pero Dios también llama a aquellas personas que están cumpliendo fielmente una tarea. David estaba siendo fiel en lo poco. David estaba siendo fiel en el cuidado de las ovejas. Nota esto, David estaba cuidando las ovejas. Esto muestra que la familia de Isaí no era una familia adinerada. Si lo hubiese sido, no habría necesidad de que uno de sus hijos estuviera como pastor. La familia de Isaí quizá era una familia humilde, no tan humilde, pero quizá una familia no de condición económica alta. Y es ahí que está David apacentando las ovejas de su padre. Y es interesante que probablemente David había experimentado el rechazo, probablemente por ser el último. Cuando vemos el siguiente capítulo 17, sus hermanos no tenían quizá el mejor concepto de David. Y esto debe hacernos pensar en esto. Aquellas personas que son rechazadas por el hombre, a menudo son llamados y amados por el Señor. Aquellas personas que son rechazados por el hombre, a menudo son amados y llamados por el Señor. Dios siempre tiene un plan para cada uno de sus hijos y lo tenía para David. Dice que envió pues por él y lo hizo entrar. Y nos menciona, el autor de este libro, nos menciona cómo era David. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Dios le habla claramente a Samuel y le dice, ¿sabes qué? Levántate y úngelo porque esta es mi provisión perfecta para Israel. Este es el rey que yo tengo para que guíe a mi pueblo. Y Samuel se levanta, toma el cuerno del aceite, lo unge, dice, en medio de sus hermanos. Quiero que notemos algo. Todo lo que está aconteciendo aquí no llama la atención de la gente. No creas que los hermanos de David están diciendo, oh, aquí está el nuevo rey. Probablemente esto pasó desapercibido. Quizá no entendieron todo lo que estaba aconteciendo ahí. Pero Samuel fielmente hace lo que Dios le dice, lo unge. Y algo sucede en este momento. Dice que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Vino sobre David. Sucedió algo pues en ese momento. Dios le dio a David su espíritu. Dios le dio a David la capacidad de poder en ese momento en adelante hacer las cosas en una manera muy diferente. Muy diferente. David era ya ungido con aceite. David había recibido el Espíritu de Dios y era capacitado, él estaba siendo preparado para lo que vendría años más adelante, cuando él estaría en el palacio del rey, tomando la posta de Saúl. Ahora, hay algo importante.
David es ungido, pero David vuelve a sus labores normales. David no se apresura. David no se apresura. Ok, yo voy a ser el rey, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, yo voy a hacer aquello. David no hace nada. Simplemente David recibe lo que está haciendo Samuel sobre él. David siente que su vida es diferente, pero David no tiene que hacer absolutamente nada para poder tomar el cargo como rey. Los siguientes versículos del capítulo 16, entre el verso 14 al 23, nos describe dónde es que David va a pasar los siguientes días de su vida. Algo sucede con David y algo sucede con Saúl. El Espíritu de Dios viene sobre David y es interesante que los versos 14 al 17 nos muestran que un espíritu malo viene sobre Saúl. Este espíritu malo lo atormentaba en una manera muy fuerte, tanto así que sus siervos que estaban delante de Saúl le dan un consejo a Saúl y le dicen: ¿sabes qué, mi rey? Necesitas buscar a alguien para que toque música sobre ti y sabes que tú tengas alivio. Y Saúl responde: ¿sabes qué? Ok, yo necesito a alguien, búsquenmelo, tráiganmelo. Entonces, verso 18 dice: uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora, es interesante que en los versos 18, en el verso 18 vemos algunos atributos en la vida de David. Saúl está afligido por este espíritu malo que venía sobre él. Acuérdate, él ha sido ya desechado como rey. Él había rechazado la obra de Dios en su vida. Él había dejado de lado a Dios. Él había desobedecido deliberadamente, y es así que las cosas no le iban muy bien a Saúl. Venía este espíritu, le atormentaba, y fueron en busca de David para que tocara, para que aliviara este pesar que había en la vida de Saúl. Cuando envían por David, el autor de este libro nos menciona algunos atributos en la vida de David. David sabe tocar. David es valiente, David es vigoroso, David es hombre de guerra, David es prudente en sus palabras y además es un hombre hermoso. Ahora, hay algo interesante, estos atributos están bien. Es un hombre preparado, sabe tocar, es un instrumento de Dios para la alabanza. Qué tremendo fue David como un líder de alabanza, podemos decirlo. David era un hombre valiente, podemos ver a través de 1 Samuel la valentía de David, podemos ver su historia en el libro de los Reyes. Y es interesante que David sí era un hombre valiente, vigoroso, era un hombre de guerra, constantemente peleó las batallas del Señor. También era un hombre prudente en sus palabras. Qué interesante atributo en la vida de David. David fue muy prudente en sus palabras. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener ese atributo en nosotros? Pero sobre todo, algo que había en la vida de David lo capacitaba en una manera impresionante. Podía tener todos estos atributos, pero lo más importante es que Jehová estaba con él. El Señor estaba con David y Dios usaría a David en una manera impresionante. Y en eso empieza el capítulo 17. Dios usando a David como un hombre de guerra, como un hombre valiente, como un hombre de fe. La historia en capítulo 17 del libro de Primera de Samuel nos muestra a un hombre, escucha esto, que decidió confiar totalmente en Dios.
un hombre que no se sintió derrotado ante las amenazas de otra persona, un hombre de fe. Vemos a David en capítulo 17 de Primera de Samuel, un hombre dispuesto a pelear las batallas del Señor, un hombre dispuesto a ser un gran instrumento de Dios, un hombre dispuesto simplemente a andar en fe, tapar los ojos, cerrarlos y dejar, sabes que Señor, tú guíame y tú haz conmigo como tú quieras, tú haz tu obra en mí y a través de mí. Capítulo 17 de Primera de Samuel nos enseña acerca de la historia conocida en todo el mundo, en toda etapa, de David y Goliat. Esta es una historia maravillosa, una historia de fe, una historia de un hombre entregado totalmente a Dios. Capítulo 17, los primeros 10 versículos dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Ahora, los primeros 10 versículos nos muestran pues a un hombre realmente fuerte, realmente alto, un hombre quizá que bordea los 3 metros de estatura, un hombre que se dice que su armadura llegaba a pesar quizá poco más de 300 kilos. Realmente este hombre sí que era alto, sí que era fuerte, y este hombre había infundido un temor total en todo el pueblo de Israel. Este hombre pues era Goliat. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Goliat? Goliat le hizo una propuesta interesante al pueblo de Israel. ¿Sabes que no hay necesidad de que peleemos todos? Uno de ustedes contra mí. El que sale vencedor, pues el vencido servirá al vencedor. Entonces no peleemos todos, solamente uno de ustedes. Vamos a pelear. Es interesante que vemos las palabras de Goliat. Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Había un desafío. El pueblo de Israel, liderados por su rey Saúl, tenían que responder a este desafío. Verso 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahí está el rey que el pueblo había querido, el rey que el pueblo había pedido. Ahí están sus súbditos, y es interesante que el rey y el pueblo tenían miedo. No solamente tenían miedo, dice que estaban turbados, había un miedo excesivo en ellos, totalmente paralizados. Siempre hemos escuchado el temor te paraliza, y realmente el pueblo de Israel, encabezados por su rey, estaban totalmente paralizados. Verso 12: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo, de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, Abinadab el segundo, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Durante este tiempo de guerra, los 3 hijos de Isaí, los 3 mayores, pues estaban en la batalla, estaban ahí peleando. No, también eran parte de los cobardes que estaban ahí, escondidos, atemorizados, llenos de temor por las palabras que estaba pronunciando cada día, pues, este filisteo llamado
Goliat. Ahí estaban los tres hermanos mayores de David. ¿Dónde estaba David? Dice que David había dejado a Saúl para ir a apacentar las ovejas de su padre en Belén. Lo que había hecho David realmente era bueno. David había dejado un tiempo a Saúl. Saúl estaba en la guerra y había ido a ver a su padre cómo estaba. El verso 12 nos dice que Isaí era un hombre viejo de gran edad entre los hombres. El hecho de que David había ido a ver cómo va su padre, a cuidar las cosas de su padre, sus negocios, nos muestra pues que David tenía un buen corazón como hijo. Estaba honrando a su padre, estaba viendo o atendiendo las necesidades que tenía su padre. Sus hermanos no estaban con él. David había sido invitado al palacio de Saúl para tocar para él, pero ahora que Saúl estaba en la guerra, su padre tenía una necesidad. David volvió y fue en busca de su padre. Se le permitió a David ir donde su padre, ahí estaba, sus hermanos estaban en la guerra. Verso 16 al 21. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban con él en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Ahora, David está en la casa de su padre y Isaí tenía una preocupación. Bueno, quiero saber de mis hijos. ¿Sabes qué, David? Ve a ver cómo están tus hermanos. Ve a ver, quiero que te asegures si están bien. Tráeme una prenda de ellos para saber que todo va bien en ellos. Lleva este obsequio para tus hermanos y para el jefe de la guardia también. Llévale, por favor, y quiero que veas cómo van los asuntos de mis otros hijos. Ahora, es interesante, David va. Y cuando David llega, dice, se levanta pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y cuando David llega, estaba viendo lo que acontecía. Estaba viendo que había una batalla, había una gran batalla, pero no estaban peleando específicamente. Había algo que estaba pasando en el campamento. Verso 22 dice, entonces David dejó su carga en manos del guarda del bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los ejércitos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. David está ahí, un jovencito, probablemente algunos dicen 16 años por ahí, quizás sí. Ahí está escuchando las palabras, los improperios de este hombre, está insultando al pueblo, está infundiendo gran temor. Saúl y todo el ejército dice que tenían gran temor. Gran temor. David está escuchando exactamente lo que este hombre está diciendo. Ahora, para David esto era un poco difícil de aceptar. Las palabras que profería Goliat ofendían a Dios, ofendían al pueblo, y David está escuchando atentamente lo que está pasando. Y mira lo que sucede, verso 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido.
David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Ahora, sucede algo interesante. David está en el campo de la batalla. David está atento a lo que el filisteo Goliat está diciendo. David está observando también la actitud del pueblo. El pueblo tiene una actitud muy temeraria. El pueblo está prácticamente estático, muy atemorizado. Cuando nosotros nos dejamos infundir por el temor, cuando nosotros simplemente estamos paralizados por ese temor que se nos ha infundido, sea cual fuera las cosas que están pasando alrededor, quiero que sepas que el temor te va a anclar. El temor que tú puedas dejar entrar en tu vida te va a dejar completamente estático. Y David está mirando eso en el pueblo. Nadie se mueve, nadie reacciona. David está mirando todo un ejército. David está mirando el escuadrón de Dios. David está mirando el ejército de Dios totalmente paralizado, dejándose infundir temor por las palabras de este hombre, de este Goliat. David comienza a preguntar a la gente, y no con un sentido de curiosidad total quizás, sino con el deseo de poder hacer algo. David le dice: ¿qué van a hacer con aquel que venza a este hombre? Y le dicen: ¿sabes qué? Al que venciere, el rey le va a enriquecer, el rey le va a dar a su hija y el rey le va a eximir a su casa de impuestos. 3 cosas va a hacer el rey. Y David dice: ok. Y cuando David está hablando con la gente, ahí viene Eliab. Eliab viene y Eliab, el hermano mayor, lo mira a David y se enciende en ira contra David. Se enciende en ira y le dice: ¿para qué has venido acá? ¿Para qué has venido? Ahora, David había ido no con el propósito de averiguar o de entrar en chismes. David había ido simplemente por obedecer a su padre y buscar a sus hermanos, saber cómo van ellos. A Eliab no le importó eso. David le dice: ¿sabes qué? Yo sé que tú has venido aquí y has descuidado las ovejas de nuestro padre. ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y le comienzan a juzgar. Yo conozco tu soberbia, le dice Eliab. Es interesante lo que estamos viendo aquí. ¿Quién puede conocer el corazón del hombre? ¿Tú puedes conocer el corazón del hombre? Yo no puedo. Podemos ver externamente, pero aquel que puede escudriñar el corazón del hombre es Dios. Y Eliab dice: ¿sabes qué? Yo conozco tu soberbia. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con esto. Muchas veces nosotros creemos o asumimos que conocemos el corazón de las personas. Nadie puede discernir aquí en lo profundo de nuestro corazón, solamente Dios. Y Eliab le dice a David: yo conozco tu corazón. Si realmente Eliab hubiese conocido el corazón de su hermano, las cosas hubieran sido diferentes. Yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. Para eso nada más. David le responde a Eliab: ¿qué he hecho yo? Esto, lo que tú estás haciendo, es mero hablar. Esto es mero hablar. Acuérdate de esto. En el capítulo 16, exactamente en el verso 18, cuando vemos los atributos de David, uno de los atributos de David dice que era prudente en sus palabras. David sabía que quien le estaba hablando era su hermano mayor. David sabía que quien le estaba diciendo estas cosas duras no era cualquier persona, era su hermano. Y David simplemente le habla a Eliab y le dice: ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo son meras palabras. No estás hablando correctamente. David no se encendió en ira. David no respondió palabras ásperas a su hermano. David simplemente respondió como se le describe. Fue prudente en sus palabras. Ahora, ¿te das cuenta por qué es considerado David el hombre conforme al corazón de Dios? David era un hombre valiente, era un hombre vigoroso, era un hombre de guerra. David era prudente en sus palabras. Y no solamente lo pone en la Biblia, sino nos muestra cómo realmente respondía David. David se acerca a las personas que estaban en la batalla y les pregunta qué es lo que iba a pasar con el hombre que peleaba y daba la victoria.
fue prudente. David, ante las acusaciones de su hermano Eliab, falsas acusaciones, David también responde en una forma apacible. Dice el verso 30, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y el pueblo le dio la misma respuesta. La misma respuesta. Interesante. No vamos a avanzar más el día de hoy, vamos a dejarlo ahí, vamos a ver el desenlace de esta batalla la siguiente semana, si Dios lo permite, pero déjame dejarte con algo muy importante el día de hoy. David estaba haciendo su vida normal, David estaba haciendo su vida diaria, David estaba cuidando las ovejas de su padre. David no tenía un gran título, David no era considerado un hijo importante delante de la familia, pero David lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo con fidelidad. Durante el tiempo que David estaba cuidando las ovejas de su padre, David estaba siendo preparado, instruido para la labor que Dios tenía más adelante. David no buscó el llegar a ser el rey de Israel. Dios fue en busca de David. Dios vino a través de Samuel, comisionó a Samuel para ungir a David como el rey de Israel. David fue levantado muy en alto, pero ¿sabes qué? Él tuvo la paciencia para esperar ser levantado muy en alto. David es invitado a palacio por Saúl para tocar. David fue, David cumplió, David hizo su trabajo y luego regresó donde su padre. Él no tuvo aires de grandeza y dijo, yo ya soy el rey, yo no necesito ir a buscar o apacentar las ovejas de mi padre, yo no necesito estar a las órdenes de mi padre e ir a buscar a mis hermanos como están. David sabía que algo estaba pasando en su vida. El Espíritu de Dios estaba sobre él, pero David fue prudente, muy prudente. David fue paciente, muy paciente. David realmente supo esperar el tiempo de Dios, y eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Pero mientras esperaba el tiempo de Dios, David se sujetó a su padre. David obedeció fielmente a su padre, y David estaba atento a lo que Dios quería hacer en su vida. David fue acusado por sus hermanos, exactamente por Eliab, pero eso no provocó una respuesta equívoca de David hacia su hermano. David siguió conduciéndose prudente. ¿Saben por qué? Porque David era el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros somos hombres conforme al corazón de Dios, no dejamos que nuestro corazón engañoso nos guíe. No dejamos que nuestro corazón engañoso nos empuje a actuar precipitadamente. Cuando nosotros somos hombres conforme al corazón de Dios, dejamos que Dios haga todo en nuestras vidas, primeramente en nosotros y a través de nosotros, obrando Él siempre en su tiempo y no dejando que nosotros seamos impulsados por nuestros deseos, por nuestros tiempos. Dejemos a Dios obrar como lo hizo David. Él esperó pacientemente el tiempo de Dios. Padre, gracias por hablar esta mañana, este día a nuestros corazones. Gracias por la obra que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Señor, tal cual ungiste a David como tu rey, tú tienes un llamado especial para cada uno de nosotros. Tal como David, queremos realmente estar involucrados en los negocios que nos has llamado a hacer, no apresurándonos, no corriendo, simplemente esperando y confiando que tú tienes un tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Y cuando es tu tiempo, obrar en nosotros, ayúdanos a nosotros a dejar hacer tu obra en nosotros y a través de nosotros, Padre. Gracias por lo que vamos a aprender de hoy en adelante a través de la vida de David, Señor. Úsanos como esos instrumentos y danos la humildad y la sencillez y la prudencia que tuvo David. Quizá alguna de las personas que está escuchando, viendo este video el día de hoy, está lidiando con un Eliab, un hermano que está juzgando precipitadamente, un hermano que está haciendo la vida imposible. Danos la prudencia de David, la capacidad de aguantar, de soportar, de no responder, tal cual lo hiciste tú, Jesús. Gracias, porque cuando dice que te insultaban o proferían palabras fuertes, tú enmudeciste, tú callaste. Gracias, porque vemos en David a un Jesús, y ayúdanos, Jesús, a ser como tú, Padre. Gracias, todo sea para tu gloria. En tu nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, familia. Que tengan un delicioso domingo. Nos vemos pronto.